un espacio para entender, para conocer y debatir sobre los temas que son tendencia. Esto es Especiales Sintopía Radio. Distancia Cero. Muy buenos días, bienvenidos a este especial de Sintopía Radio que, digamos, no habíamos utilizado esta figura del especial en Sintopía, hoy lo estamos estrenando con un tema muy interesante que decidimos tocar acá el día de hoy. Y ya les voy a estar contando de qué se trata, pero primero quiero comenzar por saludar a quienes nos acompañan en la mesa y que son, por supuesto, integrantes de Sintopía y directoras de programa justamente de la Franja de la Mañana en Catarsis. Quiero comenzar por Valerie Skinner. Valerie, ¿cómo estás? Buenos días, Daniel. Buenos días, toda la mesa de trabajo. Me encuentro muy bien, emocionada de desarrollar esta nueva sección de Sintopía que son los especiales Sintopía, algo bastante interesante. Tatiana Torres, también directora de Catarsis. Catarsis Viernes, este viernes tenemos un programa muy importante, entonces estén súper pendientes. Estoy contenta, hoy comenzamos con una nueva franja, un especial que a todos los comunicadores nos interesa y que hoy hablaremos y debatiremos un poco sobre este tema. Así es, Tatiana. Dana Riaño también nos está acompañando en el máster, nos está ayudando ahí en esa función, directora también de Catarsis Martes, y también nos va a estar aportando con sus preguntas. Dana, buenos días. Buenos días, Daniel, y buenos días a la mesa de trabajo. Estoy muy bien, la verdad, con toda la actitud, pese a la semana que he tenido, entonces hay que siempre tener buena actitud y sobre todo estar muy conectados frente a estos programas que estamos desarrollando. Esta es una franja y una sección que les va a gustar muchísimo y, como dice Tatiana, sobre todo a los comunicadores y a esta nueva ola digital que estamos vivenciando, ¿no? Semana post examen Saber Pro, post ECAES, creo que todos lo presentamos, ¿verdad? Uy, eso fue brutal. Bueno, ahí está, cansado, a mí me dolía la espalda, ya tenía 8 horas ahí sentado, es complicado, pero bueno, ya salimos de eso. Y esta semana entonces decidimos hacer este especial sobre qué es un podcast. Y esto pues a raíz de un evento al que asistimos hace ya unas semanas en Radiónica con lo que tiene que ver con el Día Internacional del Podcast. Y es que este sistema, este formato que se presenta ahora pues es muy curioso, además es muy funcional y se está consumiendo cada día más. Para eso quisimos invitar a alguien muy importante en la escena podcast en Colombia y es el director de Acorde Podcast, Luis Sarmiento. Luis, buenos días y gracias por aceptar la invitación aquí a Sintopía Radio. Bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación, Daniel, Dana. Valerie Tatiana. Y Tatiana. Gracias por la invitación, muy honrado de estar acá y me encanta compartir experiencias y ojalá algo de esto les pueda servir a quienes nos están escuchando. Bueno, pues comencemos con el tema que vamos a hablar hoy y quiero pues hacer una aproximación sobre el tema de lo que es un podcast y Valerie para eso nos va a contar más o menos de qué se trata esto. Valerie. Bueno, así es, resulta que, no se conoce, digamos, a precisión cuándo se inventó el podcast, no hay como tal día alguien dijo el podcast, lo creé yo y así fue, no fue así, pero el 12 de febrero del 2004 se le reconoció al periodista Ben Hamsley. Él es un especialista en tecnología del diario británico The Guardian, pues resulta que él publicó un artículo llamado Audible 217, era un reportaje que analizaba como estos casos de distribución de archivos pues sonoros, que eran descargables, que se rotaban por la web, etcétera, y en este, digamos, reportaje fue cuando él empleó la palabra por primera vez, podcast. Entonces, digamos, ustedes se preguntarán esta palabra, él cómo la acuñó, qué términos utilizó. Pues él utilizó el broadcasting y el iPod y utilizando esas dos palabras creó la palabra pues podcast. Ya que de hecho, si no estoy mal, Apple fue la primera empresa que empezó a distribuir podcast en el mundo, entonces lo acuña por ese lado. Bueno, vamos a estar hablando un poquito más con Luis sobre esto, pero antes quisiera saber que hiciéramos un poquito de contexto frente al Día Internacional del Podcast y qué es esto y cómo lo vivimos también, porque estuvimos allá en Sintopía Radio y varios directores de los programas que están al aire, estuvimos allá viviendo esa experiencia, conociendo un poco más del podcast. Tatiana.
Bueno, les cuento que esta fecha se inició hace muy poco, la verdad, hace no se tenía un reconocimiento muy importante. En Colombia específicamente la RTBC comenzó a celebrar el Día del Podcast hace unos añitos, específicamente el día 27 de septiembre del 2019 se celebró este año, y es que este año la Radio República decidió celebrar este evento, se realizó en las instalaciones de la 26 de la RTBC específicamente, y se tituló Podcast a la Carta. ¿Cuál es el objetivo de este podcast? ¿Cuál es el objetivo de esta celebración? Principalmente conmemorar y recordar que el podcast es un nuevo medio, pues de pronto posiblemente lo podemos decir comunicación, y pues que este es organizado por diferentes, principalmente Radiofónica y la Radio Nacional, representando a la RTBC, en donde pues se habló de diferente la importancia, el consumo, el nuevo consumo de pues los jóvenes, los gustos que se mantienen hacia estos, y contó con la participación de grandes invitados, entre estos Diana Uribe, Charla Profesión, si no estoy mal, Radio Ambulante, también Acorde, y se realizaron diferentes debates en donde se trató también la parte de monetización, pero pues esto lo hablaremos un poco más adelante. Bueno, así es. Quiero comenzar esta entrevista con Luis, pues que nos cuente un poquito de qué se trata Acorde, cómo nace Acorde y qué es lo que hace puntualmente. Acorde nace exactamente, Daniel, en 2014. Somos una agencia de comunicaciones, un emprendimiento en 2014. Y pues vimos un poco el panorama de lo que eran las comunicaciones y la generación de contenidos en 2014. Eso nos llevó a hacer un ejercicio de investigación tanto en video como en audio. Y vimos particularmente en lo que tiene que ver con el audio, que por ese entonces estaba viviendo el 2014 un boom, de alguna manera un auge en el consumo de podcast en Estados Unidos y en Europa. ¿Por qué? Porque allá desde la radio pública NPR, National Public Radio, se produjo una serie llamado Serial, una serie de periodismo investigativo que de alguna manera generó una segunda o quizás la primera gran revolución del podcast en términos de consumo. Es decir, este podcast para entonces lo habían consumido alrededor de 300 o 400 millones de personas en todo el mundo. Esto, por supuesto, atrae la atención de productores y de consumidores. Entonces, en Estados Unidos se ven incrementar drásticamente los patrones de consumo a partir de 2014. Ese año estábamos aquí en Colombia y observamos qué era lo que había en el panorama de podcast en Colombia. ¿Qué había? Prácticamente nada. Estaba Alejandro Marín con The Music Pimp, estaba Ricardo Galán con La Libreta de Apuntes, estaba Félix Riaño con Locutor Co, y estaban los ejercicios que ya venía haciéndose también desde la radio pública en términos de podcast. No había más. Entonces nos lanzamos, digamos, desde la agencia, creamos la plataforma de Acorde Podcast, que básicamente ha sido una escena donde hemos convocado líderes de opinión, instituciones, empresas, invitándolas un poco a meterse en este mundo del podcast, a hacer una inmersión. Hemos hecho en estos ya 5 años un poco un proceso de evangelización, buscando posicionarnos como la primera plataforma para creación, producción y distribución de podcast en Colombia. Creación, producción y distribución. Hoy tenemos más de 75 producciones y creciendo, digamos, todos los días estamos incorporando nuevas producciones, pero eso es un poco, digamos, cómo nacemos, y pues vimos una oportunidad y ya llevamos 5 años en esto. Tienen ustedes varios podcasts, y me llamaba la atención en el conversatorio que se hacía con Radiónica sobre el Día del Podcast, que ustedes decían, o usted puntualmente decía, que acercaban figuras públicas para poder generar, digamos, mayor reconocimiento y poder hacer podcasts, pues, digamos, más consumibles. ¿Cómo es ese tema? Pues vimos que cómo nos diferenciamos, y eso todo emprendedor tiene que entender, que cuando sale al mercado con un producto, tiene que ver cómo lo hace diferente. Claro. En la oferta del mercado, y nuestra manera de ser diferentes fue haciendo podcast. Ahora bien, arranca uno, ¿cómo nos damos a conocer? Entonces, al trabajar con gente como La Silla Vacía, como Mauricio Reina, Hablado, Ana Cristina Restrepo, como Actualidad Panamericana, solo para citarte algunos, ellos han sido casi que los embajadores de Acorde. Ellos han, digamos, salido a través de sus redes, de su comunicación digital, a contarle al mundo que están produciendo podcast con Acorde. Esa básicamente ha sido nuestra fórmula, digamos, para darnos a conocer a través de los embajadores y la gente con la que hacemos las producciones. Un esquema, digamos, muy sencillo, ha sido nuestra herramienta de marketing de alguna manera, y también nos ha permitido, de la mano de ellos,
iterar, digamos, el modelo de producción y el montaje que ya tenemos en Acorde, un estudio pues de unas características similares, un equipo de producción, unos tiempos, unos métodos, unos procesos, pero básicamente ese es el modelo, buscar gente, digamos, que tenga un grado de influencia, sobre todo algo que contar en la esencia de lo que es el podcast, que es nicho a nicho, ¿no? Muy diferente a los esquemas del modelo de medio de comunicación masivo, que con un mensaje busca impactar muchas audiencias. Aquí vamos de nicho a nicho. Entonces yo soy una persona, digamos, que me dedico en el día a día a buscar nichos. Tú tienes algo que contar para tu nicho, quiero hacer un podcast contigo. Mucha gente me dice, nunca he hecho un podcast. Ok, yo tengo 20 años de experiencia en radio y yo te puedo ayudar a que lo hagamos, a trabajar en toda la estructura, digamos, de lo que nosotros sabemos hacer. Y nos juntamos con creadores de contenido para crear, pues, productos que están resultando cada vez más relevantes. Acorde se encarga únicamente en este, digamos, modelo, o también pueden llegar personas del común a decir, hey, quiero grabar mi podcast, ¿cómo hago? ¿Cómo es la cuestión? ¿O únicamente están por ese lado? No somos una plataforma de usuario abierto, somos una plataforma cerrada, digamos, curada. Entonces la gente que llega a Acorde pues tiene por lo menos la tranquilidad de que ya hemos vetado, digamos, quienes forman parte de nuestro catálogo, y suelen ser personas con algún grado de influencia en sus respectivas industrias. Pueden ser personas, digamos, no tan reconocidas en el medio, tan famosas por decirlo de alguna manera, pero tienen un muy buen capital digital, trabajamos con ellos, pero no es una plataforma abierta para usuarios simplemente que quieran hacer podcast. Ahora bien, si uno es joven y tiene una propuesta chévere, por supuesto que estamos abiertos a escucharlos, y si hay una propuesta inteligente y un talento de verdad real detrás de esa propuesta, por supuesto que estamos dispuestos a apostarle, digamos, y a crecer. No lo hemos hecho aún, pero estamos dispuestos, y parte de la razón por la que estoy aquí es para contarles a ustedes eso, ¿no? Animarlos a quienes nos escuchen, a ustedes, a que se lancen a producir, a que realmente generen ideas con valor y producciones, digamos, sonoras que sean diferentes y auténticas. Bueno, yo tengo una pregunta, Luis, que me parece bastante pertinente debido a que llevas pues 20 años en la industria, y es la encuesta pod.co que se realizó en el año 2019, y pues en esta expresaban que el 20,76% de los usuarios escuchaban podcast en Colombia, pero no sé tú qué piensas de que sea el 20,76 y no un 40, no un 50, y que, o sea, ¿qué perspectiva tienen ustedes para tal vez aumentar ese número? ¿Cuál es la estrategia que están empleando? Respecto a la encuesta POD, hay que decir, digamos, que es una encuesta aún sin una validez estadística. Digamos, esa encuesta es realizada por un colectivo llamado podcasteros.com, del cual Acorde orgullosamente forma parte. Y es un primer intento por lograr eso que no existe hoy en la industria, que son cifras exactas, que es lo que tú estás planteando. ¿Cuánto es el consumo? ¿Cómo está creciendo? ¿Quiénes consumen? Todos los demográficos, en fin, todo lo que constituye una encuesta. Es apenas, digamos, una aproximación, pero que nos indica que una de cada 5 personas está escuchando podcast, y yo considero que es un número muy relevante. ¿Qué te puedo decir a partir de lo que nosotros hemos hecho? El tráfico de podcast y el consumo de podcast está aumentando drásticamente. Nuestro tráfico en un año se ha multiplicado más del 1000%. Eso tiene que ver con algo en particular, chicos, y tú lo decías, Valeria, al comienzo. Apple es la primera plataforma de podcast que hubo en 2004, más o menos como lo apuntabas. Eso pues tenía circunscrito el consumo de podcast un poco a Estados Unidos o a los que tuvieran iPhone, ¿cierto? De ahí la palabra iPod, broadcast, podcast tal cual lo dijiste, eso estaba perfecto. ¿Qué pasa este año? Spotify, que es la plataforma más utilizada en Latinoamérica por encima de Apple, porque aquí en Latinoamérica, no aquí en Latinoamérica, sino en Colombia y en Latinoamérica, la mayor cantidad de las personas tienen dispositivos Android, es decir, no tienen la plataforma de Apple en sus teléfonos. Al entrar Spotify a la escena y abrir toda una posibilidad de podcast en Spotify, se dispara el consumo, porque más gente tiene ahora acceso directo a Spotify y a consumir de manera gratuita en Spotify los podcasts. Entonces, pues esto sí ha generado un boom en la audiencia que está incrementando mes a mes. Hay una demanda enorme en Colombia por contenidos y hay una oferta cada vez más grande de contenidos. Yo lo puedo ver. Te contaba de un panorama en 2014, cuando había simplemente 4 o 5 podcasteros en la escena. Hoy te puedo hablar que pueden haber más de 30, 35 producciones relevantes, digamos, de gente que está metiéndole duro al tema de podcast. Entonces, si bien eso es un indicativo, la cifra que te da Encuesta Pod, yo puedo validar que es acertada, digamos, y que viene observando un patrón de crecimiento claro a partir de los ejercicios de producción que nosotros tenemos y las métricas que hemos derivado de esas producciones. Bueno, yo tengo una pregunta y es frente al tema
como tal del contenido. Digamos que parte de lo que quiere hacer este especial es digamos, explicarle un poco a la gente qué es el podcast y pues básicamente cómo se mueve. Quisiera saber de pronto cuáles son esas características que Acorde maneja y que componen como tal al podcast. Pues, a ver, un podcast es fácil de producir. Realmente para hacer un podcast hoy puedes descargar la aplicación de Anchor, la de Spotify, poner a grabar y estás grabando podcast y es relativamente fácil de hacer. Digamos, en la producción no está lo complejo del podcast, por lo menos no en principio, digamos. Entonces es un tema a veces de forma y fondo. ¿Qué es lo importante para hacer un podcast, creemos nosotros, y es lo que se observa en la industria? Es tener algo que contar. Es como yo a esa persona que me va a regalar X cantidad de minutos, le voy a generar algo de valor. Bien sea a través de entretenimiento, bien sea a través de algo formativo, educativo, algo de actualidad, en fin, pero hay que agregar valor. Lo que tenemos que ver para que nuestro podcast sea diferente, digamos, si se posicione y la gente lo consuma, es que sea auténtico y que aporte algo, que la persona en esos 15 minutos que oyó se llevó, o 20 minutos o una hora, lo que fuera, ya podemos hablar de duraciones, se lleve algo y algo auténtico. Entonces, si yo quiero hacer un podcast, por ejemplo, les hablo de mí, llevo mucho tiempo pensando sobre qué lo voy a hacer. Tengo diferentes áreas de expertise o de interés y pudiera centrarme en alguna de ellas y aún, digamos, no me he decidido porque me parece muy delicado, digamos, creo que la fórmula del éxito del podcast está en que sea auténtico y que genere, digamos, valor, que la gente que oyó, más que oírme un cuento X aleatorio, se lleve algo, así sea una anécdota interesante, digamos, pero tiene que estar bien contada, con un buen vestido sonoro y tener un objetivo muy claro. Bueno, y frente a eso, de pronto, ¿qué puede encontrar la gente en la plataforma de Acorde Podcast? Digamos, ¿qué secciones o qué temáticas pueden encontrar? Ahí tenemos básicamente todo lo que se compone en el espectro informativo. Tenemos muchos podcasts de actualidad, tenemos podcasts de entretenimiento, de estilo de vida y de deportes. Realmente son alrededor de 65, 70 producciones hoy por hoy al aire. No quisiera discriminar a algunos de mis podcasteros y mencionar algunos, pero yo les puedo decir que casi que para cada una persona, o sea, para cualquier persona, hay un tema de interés en Acorde. Si te interesa la moda, tenemos de moda. Si te interesa la cultura, tenemos de cultura. Si te gusta el fútbol, tenemos de fútbol. Si te gusta la actualidad, tenemos de actualidad. Y lo interesante de esto es que son podcasts hechos por gente de sus nichos, ¿no? Entonces hay una legitimidad, digamos, al producir estos contenidos que los hace verdaderos podcasts. Estábamos mirando en encuesta pod, como anteriormente, y hablabas, hay una pregunta específicamente, dice, ¿cuáles son sus temáticas de podcast favorito? Vemos que hay muchísima en historia, que es el 48%, el 41% es en arte y entretenimiento. Acorde se mete en estas temáticas específicamente, o sea, por ejemplo, no sé, te meten a un programa de historia y te cuentan la historia totalmente de un suceso, o cómo es el proceso de creación para un podcast en específico de temática. Listo, nosotros no vamos buscando, vamos a hacer un podcast de entretenimiento, lo que realmente para contárselos de cero. Yo lo que busco es, digamos, gente influyente. Estoy mapeando todo el tiempo las redes, la prensa, viendo qué oportunidades hay, digamos, para generar podcast. Si hay un proceso específico para hacerlo, realmente depende del creador del contenido. Entonces, pues, si me dices un podcast de historia, que no tenemos un podcast de historia en este momento, tendríamos que pensar cómo hacerlo y cómo hacerlo diferente. Ya hay de hecho hay dos grandes podcasts de historia en Colombia, el de dianauribe.fm y está otro que, si no mal no recuerdo, se llama Random Access History, que es muy, muy interesante, es una propuesta que genera valor y son unos chicos que de manera muy entretenida te cuentan bits de historia. Entonces ahí tienes un ejemplo de cómo un tema de historia pues, se puede abordar de manera Diana Uribe, de manera Random Access History. ¿Qué hacemos? Mira, buscamos cuando tenemos una persona por delante, digamos, enfrente con quien queremos trabajar. Te voy a dar el último ejemplo, Sandra Borda con Buceando en el Naufragio. Ella tiene una idea de podcast y nosotros traemos nuestra experiencia, digamos, radial para generar un contenido que sea interesante, no solo en términos de lo que se está diciendo, sino cómo, digamos, a través del diseño sonoro, yo mantengo el interés, digamos, de la audiencia durante toda la propuesta auditiva. Eso es un poco donde se genera el valor, en el contenido y en la estructura sonora y radial, digamos, por decirlo de alguna manera, que se le dé al producto. Bueno, estamos hablando con Luis Sarmiento, él es director de Acorde, y pues estamos hablando de lo que es un podcast. Nos vamos a una pausa institucional y ya regresamos con más de estos especiales Sintopía.
cansado de pasar horas en internet sin encontrar lo que necesitas para tus trabajos o tu tesis? Conoce Sirai, la plataforma de la Universidad Central que facilitará tus búsquedas. Desde cualquier dispositivo móvil podrás acceder y consultar la gran variedad de materiales impresos, electrónicos y digitales que se encuentran en la biblioteca de la Universidad Central y en diferentes bases de datos. Con Sirai, buscar lo que necesito es mucho más rápido. Además, puedo realizar las solicitudes desde allí y me da la posibilidad de guardar mi bitácora de búsquedas y consultar su estado en la biblioteca. Esta es una campaña de la Biblioteca de la Universidad Central y Sintopía Radio, Distancia Cero. Y entonces el príncipe y el duque vivieron felices para siempre. Entre gustos no hay disgustos. En la diferencia está la igualdad. Rechacemos la discriminación. Y reconozcamos que somos diferentes. Y que el amor es amor. No apoyes la discriminación. Igualdad en la Universidad Central. Volvemos a especiales Sintopía y estamos, como les habíamos contado, con Luis Sarmiento de Acorde y estamos hablando de lo que es un podcast y cómo abordar esto, cómo escucharlo, cómo entenderlo y comenzamos, volvemos a hablar un poco más de eso y Tatiana está por acá, nos tiene una pregunta para Luis. No, les estoy recordando nuestras redes sociales, ahí pueden estarnos escribiendo, estamos acá muy pendientes si tienen alguna pregunta, inquietud para Acorde, para Luis y para nosotros mismos que también estuvimos ahí en la RTBC. Recuerden que nuestro Instagram es Agencia Central de Noticias, ahí nos pueden seguir y pues nos pueden preguntar y nosotros acá con muchísimo gusto les estaremos dando su pregunta acá a Luis, a nuestro invitado. Exacto, ahí están nuestras redes sociales, @Agencia Central de Noticias en Instagram y también nos encuentran entonces en Agencia Central de Noticias en Facebook. Y en pocos minutos también nos van a encontrar en nuestro canal de YouTube con este programa. Valerie. Bueno, Luis, yo tengo una pregunta de la que estábamos hablando fuera de micrófonos y es el tema de la duración de los podcasts, porque si bien de pronto la fiabilidad de la encuesta no es máxima, ahí dicen que el 65% de los usuarios prefieren escuchar el 100% de un podcast. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Y tú qué duración recomiendas para un podcast? Esa es una pregunta que la gente nos hace mucho. ¿Cuánto debe durar mi podcast? ¿No? Mucha gente tiene la noción de que hoy en el ámbito digital el consumo es muy rápido y que la gente quiere, o el público, el consumidor quiere contenidos cortos, breves al punto. Sin embargo, digamos también los podcasts más exitosos a nivel mundial, Joe Rogan, por ejemplo, en Estados Unidos tiene un podcast de 2 horas, Tim Ferriss, que es el que yo escucho, hace podcast de promedio 2 horas, 2 horas y media. Esas duraciones hablan mucho a lo que es el podcast y es el consumo en demanda. En mi caso, yo obviamente no me siento un día 2 horas a oír un podcast, pero es un podcast que sale semanalmente en mis tramos de bicicleta, yendo al trabajo y regresando, lo voy oyendo en partes por 20 minutos acá. Entonces esto es, digamos, es lo bueno del podcast, que te permite escucharlo en demanda y yo me voy gozando este contenido durante toda la semana. Ese soy yo, que voy a consumir un podcast que me gusta. Y ahí hago un paréntesis. A diferencia de los medios de comunicación, digamos que tú prendes el radio y empiezas a pasar el dial, estás buscando algo, estás buscando la noticia, estás buscando la canción, estás buscando el comentario. En el podcast es como si prendieras la radio y escucharas la canción o el noticiero o lo que quieras cada vez que lo prendieras en el mismo instante. ¿Qué quiere decirte esto un poco? Que el podcast es ya una decisión, digamos, cuando yo ya llego a oír podcast, tengo una decisión, quiero oír ese podcast. De ahí que esa cifra del 65% te demuestra eso, porque es un nicho, repito, es de nicho a nicho, el tema es de mi interés. Entonces, si el tema es medianamente de mi interés y es bueno, digamos, empiezo, digamos, me engancho con el tema y ya lo voy a oír en su totalidad. En Acorde tenemos un promedio del 85% de escucha de nuestros podcasts. Yo creo realmente que es de nicho a nicho. Ahora bien, hoy por hoy, la tendencia es a que los podcasts sean cada vez más cortos. ¿Por qué? Porque hay más oferta, la calidad de la producción está aumentando, digamos, entonces hace más costoso producir podcasts más largos. Y en los países más desarrollados, los smart speakers, los parlantes inteligentes, están tomando, digamos, un auge importante. Y los últimos estudios de consumo demuestran que la gente que utiliza estos dispositivos prefiere contenidos cortos. Entonces, si bien hoy hay muchos podcasts largos, lo que está marcando la tendencia desde 2014 a hoy es que los podcasts cada vez están más cortos. Un último dato,
y es que se arroja, digamos, respecto a la duración del podcast promedio de todos los podcasts de todo el mundo mundial, universo, todo, son 38 minutos 12 segundos. Es decir, la mitad de los podcasts están más largos de 38 y la mitad por debajo. Si quisieras estar como tranquila, yo le apuntaría a hacer un podcast de 38 minutos. Y eso es bastante tiempo, o sea, digamos un buen tiempo para desarrollar un tema, un capítulo. Si tienes un tema para desarrollar y es bueno, puedes estar hablando 2 horas, digamos. Vuelvo a lo que conversábamos antes, es un tema de fondo. ¿Qué tan buena es la entrevista que estamos haciendo? ¿Le estamos generando valor a quienes están oyendo esto? ¿Se están llevando algo nuevo de esta conversación? ¿Estamos logrando encender el bichito del emprendimiento podcastero? ¿Lo logramos? Eso es lo que debemos propender, digamos, cada vez que generemos contenido. Bueno, tengo una pregunta frente a ese tema y es las ventajas competitivas que tiene el podcast. Sabemos que, digamos, ahorita a través de las redes sociales y demás hay un consumo bastante grande de videos y videos cortos. O sea, nadie ve un video de más de 5 minutos, inclusive menos. ¿Cuál sería esa ventaja que de pronto el podcast tiene o el plus para que la gente diga, venga, me atrevo a escuchar podcast? Mira, yo no lo veo como un tema de video versus podcast. Yo creo que es video y podcast. En un ecosistema de comunicación, ambos ocupan ámbitos diferentes. Si tú llegas a tu casa por la noche, te vas a sentar en el sofá, probablemente ahí vas a tener tiempo de poner Netflix o ver unos videos de YouTube. Ese es un espacio perfecto para consumir video. Pero te montas en la bicicleta, te montas al Transmilenio, empiezas a caminar, vas manejando, estás trabajando. Y te di 5 ejemplos de espacios que el video no conquista, digamos. En una ciudad como Bogotá, que con tanto tráfico, cuando estamos en Transmilenio, cuando estamos en nuestros carros particulares o cuando estamos en nuestras bicicletas, el podcast, digamos, logra esos otros lugares. Entonces yo normalmente que digo, el video es el rey, indiscutiblemente estamos en la era del video, pero viene el auge del podcast. El video es el rey, el podcast es la reina, de alguna manera. Y para un reino bien gobernado necesitamos un buen rey y una buena reina. Entonces, digamos, a las empresas que asesoramos les decimos, hombre, esto no es lo último en guarachas, esto no soluciona todos sus problemas de comunicación, pero el podcast definitivamente, en los ámbitos de comunicación externa y comunicación interna, tiene que formar parte de su oferta. Luis, ¿cómo está ahorita mismo la escena del podcast en Colombia? Ya que ustedes se mueven tanto ahí, me imagino que ustedes tienen sus propias mediciones y que creo que ahora con Spotify ha cambiado un poco el tema de mediciones. ¿Cómo ven ustedes la escena en Colombia y creen que esto va a llegar, digamos, a impactar muchísimo más? Sí, definitivamente. Lo que estoy observando este año es un estallido, digamos, ya casi que no puedo rastrear todo lo que está sucediendo, pero hay una oferta de podcast enorme. Yo voy a recomendar algunos, digamos, para que nos hagamos un mapita. Lo primero que yo creo que hay que escuchar en podcast en español es Radio Ambulante, que es un podcast de crónica narrativa con un valor de producción enorme en cada una de sus fases. Es, digamos, el podcast estrella y es el podcast referencia en español. En ese mismo ámbito está hoy por hoy Las Raras Podcast, que es un podcast que se produce en Chile, que es muy bueno, lo recomiendo. Ya a nivel local, pues tenemos las ofertas de los contenidos de Acorde. Les pediría que entraran las aplicaciones de Spotify y iTunes, pongan Acorde con K, Acorde Podcast, y conozcan nuestras producciones. Pero quiero hablar de las que no son de Acorde. Por ejemplo, Cosas de Internet, es un podcast que hacen Santiago Espinosa y Laura Rojas, que es muy bueno. Estúpido Nerd, que hacen otros 3 chicos también desde ese mismo estudio. 070, una revista de la Universidad de los Andes, tiene toda una plataforma de podcast. En fin, lo que hay son podcasts para escuchar. Pero ahí le mencioné, digamos, entre Estúpido Nerd, Cosas de Internet, Radio Ambulante y Las Raras Podcast, 4 producciones con las que ustedes pueden arrancar para ambientarse un poquito respecto a lo que se está haciendo en español y está funcionando. Ok, tú, Luis, anteriormente mencionabas un poco sobre las alianzas de los medios de comunicación. ¿Cómo es la parte de radio? Porque hay que recordar que podemos decir que el podcast es una decisión, como tú bien lo mencionaste anteriormente, pero ¿cómo es la diferencia? ¿Qué diferencia la radio o la radio al podcast o cómo estos dos se pueden complementar? Yo veo realmente que son etapas. Yo creo que la etapa de la radio actual está muriendo, digamos, y estamos naciendo a otra etapa que es el consumo de podcast. Hay grandes diferencias y no son lo mismo, si bien, digamos, tienen sus raíces basadas en el audio. Les decía, la radio es un medio de comunicación masiva que busca con un mensaje impactar muchas audiencias. Eso lo hace radicalmente diferente a una oferta que es de nicho a nicho. Y la gente hoy por hoy, gracias a, digamos, la evolución de los
de los dispositivos digitales y de la interconectividad de las personas, pues tiene la posibilidad de escuchar el contenido que quiere cuando quiere. Eso ya lo hemos visto cómo está pasando en la televisión, cómo la gente está viendo cada vez menos televisión y está migrando a plataformas digitales. Eso mismo está pasando en la radio. Hoy por hoy la radio a nivel mundial, hablemos de Colombia, están en una especie de crisis, digamos, porque hay cada vez menos consumo, menos pauta, y ven ellos en digital el siguiente gran paso, pero están muy confundidos acerca de cómo dar ese paso, porque pues tienen en su marca una cultura de talento y de producción radial que es muy diferente a la del podcast. Algunas emisoras tratan, por ejemplo, con el periodista de radio, decirle, bueno, usted sale al aire, señor X, pero también me hace un podcast. No es lo mismo, no se puede traducir ese ejercicio, menos cuando al periodista le estás pagando lo mismo. Claro. Parte de lo que pasa también es que pues, el periodista está muy mal pago y por ese mismo mal pago le quieren sacar más trabajo. Pero es que son dos cosas diferentes, digamos, no tiene ningún sentido pedirle eso al periodista de radio. Las emisoras dicen, no, pues que tenemos talento, no me cabe la menor duda, talento de radio. ¿Es lo mismo talento de radio a talento de podcast? No lo creo definitivamente que no lo es. Entonces yo trabajaba en la BBC de Londres, en la W Radio, en RCN Radio, yo tengo una cultura radial y es mi formación por supuesto, pero tengo clarísimo que es una etapa que va por lo menos a disminuir, quizás no desaparecer, y esa audiencia ya está pasando al podcast y eso ya lo vemos en Estados Unidos. Bueno, yo tengo una pregunta, digamos que va más guiada al contenido de Acorde, y es que, bueno, cuando uno entra a Spotify y pone Acorde, pues encuentra series como Deisa Rayo, Entrevista, Curso de Milagros, Curioseando con Laura, bueno, Mujer Vestida, y la verdad es que es una lista bien larga, pero yo quería preguntarte, digamos, ¿cuál es la diferencia entre un podcast narrativo y un podcast de entrevista? Porque vemos que el contenido de Acorde tiene los dos, ¿no? Entonces, como para dar un panorama. Pues hay varios géneros, digamos, hablemos un poquito de géneros. Radioambulante, Las Raras Podcast hacen crónica documental narrativa. ¿Qué diferencia tiene? Pues digamos que son producciones de mayor envergadura, mucho más tiempo, con un valor, digamos, muy claro en términos de desarrollo de guiones. Son historias que toman mucho tiempo desarrollar y yo creería que cuestan bastante dinero de producir. En una crónica narrativa te va a tomar tiempo y recursos, indudablemente. Eso lo puedes hacer además pues, fuera de estudio, con las combinaciones de narraciones, etc. El podcast de entrevista pues, es un poco el que estamos haciendo ahorita, es más sencillo, más rápido de producir, y pues ocurre en el momento y se graba en el momento y sale, digamos, es una cuestión de tiempos y de géneros, pues estaríamos hablando de los mismos géneros del periodismo, ¿no? La crónica versus una entrevista, versus un monólogo, versus un panel de discusión. ¿Cuál es la diferencia entre la crónica y narrativa y la entrevista? Pues que uno es crónica narrativa y el otro es entrevista. Bueno, hablando un poquito de la relación con las plataformas que les distribuyen, ¿cómo es eso? ¿Cómo, digamos, para alguien que no conoce y quiere comenzar a hacer podcast, cómo es esa relación? ¿Cómo uno llega a estar, por ejemplo, en plataformas como Spotify, en Evox y ese tipo de cosas? Toma minutos, es facilísimo, digamos, hoy es supremamente fácil, afortunadamente. Mucha gente tiende a hacernos pensar que esto es dificilísimo y que es un mundo de pocos. La verdad, chicos, es que es supremamente fácil. En cuestión de minutos, por ejemplo, para estar en Spotify, ¿quieres tener tu cuenta en Spotify? Abre una cuenta en Anchor, A-N-C-H-O-R, descargas esa aplicación, ahí mismo puedes empezar a producir con esa misma aplicación y ese contenido va directamente a Spotify. Pues son cuestiones de minutos y Spotify muy rápidamente, en menos de 24 horas, tiene tu podcast al aire. Lo mismo sucede con Apple y con Google. Nosotros trabajamos con una plataforma que se llama Spreaker, que es una plataforma de hosting de podcast. Subimos nuestros podcasts a Spreaker y desde Spreaker se distribuyen a todas las plataformas, Apple, Google, Castbox, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues si me preguntas qué tan fácil es, facilísimo, y los insto a que lo hagan porque es supremamente fácil, no tiene ningún misterio. Ahora bien, hay gente que no tiene tiempo, que no le gusta, que no quiere ni siquiera entender, entiendo, ¿no? Si es un historiador o una persona, un politólogo destacado, pues hombre, para eso está Corte, tranquilo, yo le hago el tema de la distribución y todo, pero es relativamente sencillo, digamos, y para una cultura digital como la tienen ustedes, eso es cuestión de minutos. Y en esa misma vía, ¿cómo comenzar un podcast? Si aquí un estudiante de la Universidad Central nos está escuchando de periodismo, quiere comenzar con su podcast, ¿qué necesita así puntualmente para comenzarlo de ceros? Yo le diría, no se centre en la parte de la producción, porque la gente está pensando, necesito un micrófono, necesito una consola, necesito entonces los parales, necesito un estudio. Yo en ese caso para arrancar digo, arranque, mucho más fondo
sobre forma, digamos. Lo que tiene uno que tener es una buena idea, algo que realmente resuene, que sea original, que sea interesante, que sea educativo, que sea formativo, pero que sea entretenido, pero que me dé algo. Si usted quiere arrancar un podcast, lo que yo le diría es, primero lo que tiene que tener es una muy buena idea. Algunos querrán venderle la idea de que se necesita un valor de producción y muy profesional. Y no, la verdad es que hay muy buenos podcasts, digamos, de entrevista. El de Tim Ferriss, que le digo, muchas son entrevistas hechas por Skype, es decir, la calidad del audio no es la mejor, pero el contenido es supremo y funciona perfectamente. Para arrancar un podcast necesitas una buena idea. Bueno, hay una pregunta así como personal ahí, es que yo he querido meterme en este mundo del podcast, pero yo tengo, y aprovecho de una vez para hacérsela que se me acaba de ocurrir, y es el uso de la música comercial dentro de los podcasts. Yo he escuchado algunos que tienen, pero ¿cuál es ese tema con el sentido del copyright en plataformas como Spotify y ese tipo de cosas? El mismo que tienen en cualquier parte. A ver, puedes subir, digamos, podcast con música Spotify, pero pues no tienes los derechos, digamos. Quizás ellos no te lo bajen inmediatamente, pero no tienes los derechos. Yo sí los insto a que respetemos la propiedad intelectual de todo el mundo. ¿Qué pasa? Pues hay catálogos digitales, Epidemic Sound, por ejemplo, es uno, relativamente económico, y puedo yo descargar, si soy un podcastero aficionado, por $10, $15 puedo descargar las pistas que yo quiera para ambientar mi podcast. La utilización de música, si vas a utilizar y quieres hacer un podcast serio, pues tienes unos derechos que tienes que subsanar, un tema legal indudablemente. ¿Qué pasa? Que a veces uno arranca, tiene poquitos seguidores, pone musiquita, nadie dice nada, pero el podcast va creciendo y de pronto se vuelve famoso y tienes que volver al episodio 1 o a borrarlo o a reeditarlo. Y si le diste a ese podcast una estructura alrededor de la música que estaba sonando, probablemente los perdiste, los tienes que bajar. Entonces, ojo con eso, digamos, porque son quizás errores que comete uno al principio. Yo sí te recomendaría de entrada 2 cosas. Aléjate de la música por un lado, digamos, de poner música, ya está la radio. Generemos valor alrededor de lo que, si quieres hacer algo de la industria de la música, pues hay muchas otras ofertas que no sea oír la misma música. Entonces, yo te diría, piensa en la industria musical. Si lo que quieres es poner música, pues, ¿cómo generas valor alrededor? Hablemos de otros tipos de cosas que no sean las canciones. Pero si lo que quieres es ambientar otro tema X, un tema de actualidad con música, búscate un catálogo de stock y hazlo de manera legal. Bueno, yo quiero tocar un tema que todos ya habíamos hablado con anterioridad y es el tema de la monetización. Si bien pues en la página de Acorde encontramos que ustedes tienen patrocinadores, yo diría bastante valiosos, como tú lo mencionabas, Toto, La Silla Vacía, Cine Colombia, claro, la Universidad Sergio Arboleda, o sea, un montón de patrocinadores, pero bueno, aparte de cómo es la monetización como en estas plataformas web, también quisiera saber cómo es la monetización con estos patrocinadores, o sea, en general el panorama de la monetización del podcast. Esa es una pregunta clave, la monetización, pues porque todo el mundo quiere hacer podcast, pero todo el mundo también quiere saber si puede vivir de hacer podcast. Eso está, digamos, el panorama era aciago y magro, no había ninguna marca interesada. ¿Por qué? Porque una marca solo se va a interesar cuando haya unas audiencias definidas, medidas, digamos, respecto a ese podcast. Y el tema de métricas, como bien lo apuntaba Daniel, ha venido evolucionando muy lentamente. Ya ahora tenemos unas buenas métricas, pero ¿qué pasa? Pues que apenas el consumo se está volviendo lo suficientemente relevante como para atraer a las marcas. Eso está pasando este año. Entonces, tú mencionabas una cantidad de esas son las empresas con las que trabajamos como agencia, pero no todas ellas trabajan en podcast. Pero sí tenemos ya unos casos exitosos de monetización. Rushbet, la plataforma de apuestas en internet, tiene un podcast con nosotros que se llama Inteligencia de Juego, a través del cual estamos contándole a la gente los hechos deportivos más relevantes y cómo pueden ser, digamos, utilizados esos hechos para hacer apuestas. Ellos patrocinan ese podcast y es el podcast de Rushbet. Tenemos otro par de casos, no quiero entrar en detalles, pero ya estamos viendo cómo exitosamente se está monetizando. ¿Por qué los podemos monetizar? Bueno, porque Rushbet tiene unas redes sociales importantes y ellos lo promocionan el podcast, etcétera, etcétera. Pero tú quieres hacer un podcast y quieres monetizarlo. ¿Yo qué te recomiendo hacer? Hay una plataforma que se llama Patreon, patreon.com. En Patreon tú puedes empezar a generar categorías a tus consumidores. Entonces yo arrancaría por mi familia y amigos y entonces voy a decir, ok, voy a hacer una lista, tengo 100 personas que potencialmente pudieran oír mi podcast, vamos a crear la categoría de $1, de $3 y de $5, al que me aporte $1 por mi contenido, le digo muchas gracias, al que me aporte $3 le mando una camiseta y al que me aporte 5 le mando camiseta y pocillo del podcast de Valerie, por decir cualquier cosa. Eso te van a pagar
Si tienes 100 personas pagándote $1 por podcast, pues tienes $100, más o menos 350,000 pesos por podcast. Lo estás monetizando y estás monetizando tu comunidad que está interesada en lo que tú puedes hacer. ¿Se puede monetizar un podcast? Por supuesto. Lo que pasa es que requiere, digamos, constancia, empuje, y además son labores que trascienden la mera creación del contenido. Listo, hice mi podcast, grabé, edité, tengo la pieza. Y ahora, promocionarlo, hacer redes sociales. ¿Cómo vas a hacer que la gente llegue a oírlo y se enganche, ¿no? Y se enganche en tu esquema de monetización? Entonces, para contestarte la pregunta, son insípidos en este momento los ejercicios de monetización a través de marcas, porque las audiencias aún son bajitas. Eso está cambiando, ya te di un par de ejemplos. Pero mientras tanto nosotros, digamos, podcasteros, con nuestro nicho y nuestra comunidad alrededor, podemos arrancar a monetizar. Probablemente no te vas a hacer rico en principio, pero te aseguro que si sigues de manera constante, esos 100 el día de mañana pueden ser 500, pueden ser 1,000. En Estados Unidos hay casos exitosísimos de gente que recibe hasta $5,000, $6,000 por podcast. Entonces, se puede. Bueno, ahí está entonces la información de todo lo que tiene que ver con un podcast. Esperamos que les haya quedado muy claro. No sé si queda otra pregunta por ahí en la mesa. Las redes sociales de Acorde, Claro. redes sociales de Acorde y de Luis, porque pues también tiene sus redes sociales. Sí, estamos en @acorde con K, Acorde Podcast, para que por favor nos sigan en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y bueno, mis redes son Lucho Sarmiento. Repito un poco lo que dije aquel día en RTBC, en el día del podcast. Y estamos a la orden en Acorde para ayudarlos, contestar este tipo de preguntas, asesorarlos. Quizás de ahí sale una muy buena idea y sale un podcast. Y aunque no saliera un podcast, digamos, para producir en Acorde, los podemos acompañar y los podemos apoyar. Está en mi interés, digamos, que más gente joven se vuelque a hacer podcast. No crean esas voces que les dicen que este es un tema complicado, que cuesta plata. Es económico, lo pueden hacer, láncense. Yo creo que este es un tema, en vez de decir, es un tema de hacer. Hagan podcast, es el futuro, digamos, de lo que tiene que ver con audio, no me cabe la menor duda. No lo dice Luis Sarmiento, tú habrás visto, lo leíste, lo dice todo el mundo. Estamos en una era increíble, es un formato de muchas posibilidades. Entonces los quiero a los que están estudiando y están viendo qué hacen con su futuro. Ojalá el podcast esté en su panorama y si quieren, allá está Acorde para darles una manito, una asesoría, un acompañamiento y ubicarlos de mejor manera. Bueno, una última recomendación para esa comunidad emergente del podcast en Colombia, como esa recomendación clave que les das, una puntual. Oír podcast, oír podcast, oír podcast. Eso es lo que... Hay tantas ofertas, digamos, tan interesantes que yo a partir de oír puedo generarme un mapa de lo que pueden ser los formatos y puedo ir nutriendo, digamos, lo que va a ser esa idea. Obviamente ya lo dije antes, tengo que tener una idea original, una idea chévere, pero también es la idea en qué formato, qué duración, frecuencia, una cantidad de cosas que debo tener en cuenta, pero lo único que te diría, digamos, para arrancar, para quienes estén, escuchen, oigan para familiarizar el oído con un formato diferente. ¿Por qué, chicos? Porque nosotros, y creo que ustedes también todavía, venimos con una formación radial, de cortinillas, de pausas, del ya regresamos, estos son lenguajes radiales, válidos en el ámbito radial, pero en el ámbito podcastero es completamente diferente. Entonces, volviendo un poquito al tema, una cosa es el talento de radio y una cosa es el talento podcastero. Diría eso. Entonces, a oír podcast, muchachos, los que les interese, hay una oferta enorme en español, en inglés, por supuesto, aún mayor, pero en español en Colombia hay mucho que oír y muy bueno. Luis, ¿y qué proyectos tiene Acorde así a corto plazo que nos pueda adelantar por ahí? Bueno, gracias por la pregunta, porque en esta industria hay que innovar y hay tanta gente que está llegando. Mira, tenemos la idea y la intención seria, no es la idea. Tenemos un proyecto muy claro para entrar en todo el tema de ficción. Entonces, a partir del año entrante van a saber, digamos, de grandes producciones que vamos a lanzar. De alguna manera queremos vernos como un Netflix del podcast, ¿no? Como una casa productora de temas de ficción y de no ficción. Innovar. Estamos trabajando ahorita con la revista El Malpensante. Para los que conocen la revista saben que tienen unas crónicas excelentes en texto. Queremos ver cómo de una manera innovadora, no audiolibro, no leyendo, cómo de una manera innovadora traducimos cientos de crónicas, cómo las llevamos al universo del audio, y estamos en ese trabajo, digamos, investigando, oyendo muchos podcasts y tratando de aportar nuestras propias ideas, pero digamos, a lo que está, al Acorde que se conoce hoy, el Acorde 2020 va a ser muy diferente y apuntamos un poquito a eso, a hacer un Netflix
de producciones propias, originales. Algunas quizás van a ser controversiales, pero yo creo que todo va a ser en beneficio del podcast. Bueno, ahí está la noticia para los seguidores de Acorde, que ahí me incluyo porque escucho varios de Acorde en Spotify y bueno, me llama mucho la atención y no se deja de lado, por supuesto, lo que vienen haciendo. No, eso lo potenciamos y seguimos creciendo, muy contentos. Estamos con 2 producciones recientes, una que se lanza esta semana, que es ART, es un podcast de cultura que se lo recomiendo, unas chicas muy, muy pilas, que tienen muy claro, digamos, el lenguaje del podcast. Estoy con muchas ganas de arrancar ese proyecto. Y venimos con Sandra Borda, que es una politóloga haciendo Buceando en el Naufragio. Está entre los primeros 5 podcasts de iTunes. Para quienes les guste la política internacional, es un podcast supremamente sólido, al que le hemos dado también un valor sonoro importante. Entonces, bueno, gracias Daniel por tus palabras, por oírnos, y ahí estamos potenciando ese modelo, y si podemos trabajar más de cerca, aquí estamos. Bueno, pues ahí está, muy chévere lo que hemos hablado hoy sobre el podcast, qué es, cómo se mueve en Colombia, y espero que pues les haya quedado muy claro todo. Quiero agradecerles pues por supuesto a todos los que hicieron posible este especial de Sintopía, agradecerle a Valerie, a Tatiana, a Dana y a todos los que están detrás de esto, a Mario Ordóñez, que nos hizo el favor de la producción de este especial, que también es director por supuesto de Rockmanía, invitarlos a escuchar todos los programas de Sintopía Radio. Y Dana por acá nos tiene algo. Que no se despeguen, porque ahorita viene un especial de Catarsis sobre el hip hop. Entonces, es verdad. Que no se despeguen de la emisora. Ya mismo, en unos minutos, viene Catarsis Martes con Dana Riaño y nos van a hablar de hip hop. Eso está muy, muy interesante. Muchas gracias, Luis, por estar acá. Un placer, los felicito por este espacio y les auguro una gran carrera en el universo del audio. Ojalá sea muy cerquita al podcast. Bueno, muchas gracias, Luis. Gracias. Escuchen Acorde entonces, consulten en las plataformas Acorde con K y en las redes sociales. Ahí está. Nos escuchamos pronto, esperamos hacer pronto otro especial de Sintopía y invitarlos entonces para que se queden en sintonía con nosotros. Esto fue Especial de Sintopía. Chao, yo soy Daniel Romero. Un espacio para entender. Para conocer y debatir sobre los temas que son tendencia. Esto es Especiales Sintopía Radio. Distancia cero. Button is